Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí el primer día de actividades de este evento, que creo que ha sido muy positivo. Creo que hemos tratado muchos temas que son pues de mucho interés y que tienen que ver con las distintas formas en las que practicamos y entendemos la perspectiva y los futuros. Y pues cerramos muy bien el día de hoy. Eh, la doctora Verónica Moreno es la responsable actualmente de la maestría en prospectiva estratégica del Colegio de Tamaulipas de México, una de las pocas instituciones en este país que imparten programas de estudio oficiales en materia de prospectiva y futuros. Y bueno, en esta tarde la doctora Verónica Moreno nos estará dando su conferencia que se denomina La prospectiva como estrategia para la toma de decisiones en el sector público. Y bueno, pues sin más, doctora, pues te dejo por favor para que puedas iniciar tu conferencia. Adelante, por favor. Gracias, Mauricio. Y sí, tienes razón, fue un día muy interesante de muchas conferencias, muchos temas muy variados en cuestión de prospectiva o de aplicación de la prospectiva. Estuve siguiéndolo todo el día y pues bueno, como tú bien decías, creo que este evento nos va a dejar una gran riqueza de información, pues porque cada uno de nosotros desde nuestra forma muy particular de aplicar la prospectiva, pues queremos compartirles lo que hemos hecho. En este caso, pues yo realizo investigación, soy profesora investigadora en el Colegio de Tamaulipas y mi línea de investigación es análisis de política pública. Entonces, desde esa óptica es en donde yo he aplicado la prospectiva y es desde la óptica en donde les quiero comentar ahora sí que las experiencias de aplicación que hemos tenido específicamente en un tema que para mí ha sido muy interesante y que me ha dejado muchísima satisfacción porque la realidad de las cosas es que es muy satisfactorio y gratificante cuando ves que el trabajo, los resultados de la investigación, pues realmente lo están aplicando y sobre todo para la atención de problemáticas tan sensibles como son aquellas pues que impactan o que inciden en nuestra población, en nuestras niñas, niños y adolescentes. Entonces, como bien decía Mauricio, mi tema es la prospectiva como estrategia para la toma de decisiones en el sector público y lo que yo quiero compartirles pues es una experiencia de aplicación de la prospectiva en el sector público en Tamaulipas, que es el estado en donde yo estoy, específicamente con lo que es el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente. Entonces, antes de contarles cómo está la historia que pasamos o que vivimos en este proceso de aplicación de la prospectiva o de tratar de inducir la prospectiva como una estrategia para la toma de decisiones, pues quisiera contextualizar un poquito. Bueno, espero que sí se esté compartiendo la presentación. Bueno. Entonces les decía que quisiera compartirles un poquito antes de entrar al cómo lo aplicamos, que entendamos un poquito. Como les decía, mi investigación está hacia lo que es el análisis de política pública. Entonces, pues bueno, como sabemos, una de las principales funciones que tiene el Estado, pues es el de atender pues todo lo que vienen siendo las amenazas, vulnerabilidades o inseguridades que se presentan en la población y que limitan el desarrollo o el bienestar de la población. Entonces, en esta tarea que tiene el gobierno de atender estas vulnerabilidades o inseguridades, pues lo que hace para atenderlas es que aplica políticas públicas o programas o acciones que ayuden o que contribuyan a ya sea solucionar o al menos a disminuir las grandes problemáticas que se nos están presentando pues yo creo que en todo el mundo, ¿no?
Entonces, ¿cómo hace o el gobierno o el Estado, cómo hace para poder diseñar las políticas públicas? Pues bueno, para poder hacerlo, lo que hace es planeación estratégica, ¿sí? Por lo tanto, la planeación estratégica se convierte pues en un elemento fundamental dentro de lo que es el sector público, porque a través de la planeación estratégica es posible determinar cuál es el rumbo a seguir o cuáles son las acciones que tenemos que implementar para atender las problemáticas sociales. Pero resulta que cómo hemos nosotros venido aplicando la planeación estratégica. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Para esto deberíamos de entender que la planeación estratégica pues es un tema muy relevante dentro de lo que es el sector público, porque como les decía hace un momento, a partir de ella podemos diseñar cuáles son las acciones que vamos a realizar para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, a partir de ella podemos construir, hacer una construcción social de la política, responder a las demandas sociales y definir los objetivos y las estrategias. Pero la situación es que, o cuál es nuestra realidad, cómo hemos venido desarrollando la planeación estratégica. La realidad es que tenemos un problema. Aquí les pongo, vuelvo a repetir, espero que se esté viendo la presentación. Aquí les pongo una imagen ahorita el problema que tenemos a nivel mundial, la pandemia del COVID, ¿sí? Entonces, ese es uno de los tantos problemas que se nos presentan. Y se supone que lo primero que nosotros deberíamos de hacer para poder generar la política, poder diseñar una política, pues es de entrada entender o conocer ese problema, interpretar realmente ese problema y poder interpretar o poder conocer ese problema, pues deberíamos de voltear hacia los que están viviendo ese problema, hacia la comunidad en sí, hacia los expertos para poder construir mejor el entendimiento de ese problema. Pero resulta que la realidad de las cosas es que la gran mayoría de los casos nos vamos por las estadísticas, por los datos duros que publican las diferentes instituciones que se dedican a eso. En el caso de México, por ejemplo, el INEGI. La gran mayoría de los problemas dice que si van a atender el problema de pobreza, pues que las estadísticas del Coneval dicen que en México hay tanto porcentaje de pobres, pero realmente están sustentadas en pobreza y entonces esa es la identificación que hacen del problema como tal a través de esas estadísticas que pues la realidad de las cosas están muy lejos de que nos permitan ver cuál es la realidad del problema. Y una vez que ya vieron el problema, pues sí aplican planeación, pero esa planeación la hacen determinando estrategias y acciones de corto plazo, que es otro de los grandes problemas que tenemos, el cortoplacismo en el diseño de políticas públicas. Y entonces, así trabaja la planeación estratégica tradicional. Identifica el problema y define estrategias de corto plazo. Y perdemos de vista que un problema como lo plantea Miklos, pues tiene una multiplicidad de futuros, que nuestro futuro en parte es prevenible, diseñable y construible. Entonces perdemos de vista que tenemos que ir muchísimo más allá de esta forma tradicional en la cual venimos generando en las políticas públicas o estableciendo las estrategias que implementamos para atender las problemáticas. Esto, si queremos cambiar esto, pues esto implica que tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar el paradigma del cómo diseñamos la política pública dentro del sector público. Tenemos que voltear a ver hacia lo que nos ofrece esta disciplina que es la prospectiva.
¿Por qué? Pues porque la realidad de las cosas es que la prospectiva vendría como que a arropar o a fortalecer lo que es la planeación estratégica. ¿Por qué? Pues bueno, porque a partir de la prospectiva podríamos tener una nueva posibilidad pues de prever problemas a partir de un conocimiento y una construcción colaborativa y participativa de lo que es el problema público. Eso nos permitiría también tener una mayor reflexión. Eso nos permitiría también la identificación de hacia dónde queremos llegar, y eso lógicamente nos permitiría concebir alternativas de futuro, y a partir de esas alternativas de futuro, pues poder crear las acciones más pertinentes hacia lo que queremos, y sobre todo acciones que realmente impacten, ¿sí? Necesitamos acciones que sean de largo plazo. ¿Por qué? Pues porque si seguimos haciendo o generando o aplicando únicamente estrategias de corto plazo, pues hagan de cuenta que vamos a seguir pareciendo como bomberos, que nada más vamos como que apagando el fuego en ese ratito, pero la realidad de las cosas es que no atendemos el problema de fondo. Y la prospectiva, a partir de lo que viene siendo las etapas de desarrollo, pues nos permite de alguna forma el que nosotros podamos tener un mejor conocimiento de la problemática y poder generar alternativas de futuro que nos lleven a diseñar estrategias más asertivas o más pertinentes para incidir en el problema que queremos atender. Entonces, de alguna forma, tenemos que darnos cuenta que al hacer este nuevo o este cambio de enfoque del cómo hacer planeación estratégica desde el enfoque de prospectiva, o como le llamamos hacer planeación prospectiva, pues tenemos que ver que con este enfoque en prospectiva, la planeación se enfoca del futuro hacia el presente. Y cuando he estado en mesas de trabajo con el tema, me dicen, pero ¿cómo vas a trabajar con algo que no existe? Entonces, pues es precisamente lo que queremos que exista. Entonces, si queremos que exista, pues tenemos que cambiar el enfoque y tenemos que cambiar la forma en cómo lo queremos trabajar. Tenemos que entender que para empezar, la razón de ser de la prospectiva radica en la especulación, ¿sí? Sobre posibles alternativas de futuro que construimos de manera participativa, y que la planeación me va a llevar a diseñar cursos de acción, o sea, qué hacer, cuándo lo voy a hacer, con qué recursos lo voy a hacer, pero que esos cursos de acción yo los determine a partir de esas posibles alternativas de futuro que ya construí. Y entonces, a partir de la perspectiva, pues voy a determinar futuros posibles, y en la planeación, una vez que ya determiné los futuros posibles, pues entonces voy a determinar cuáles son las acciones. Entonces, esto implica que la prospectiva pues me va a dar el insumo o me va a dar las bases para que yo pueda construir estrategias ya más enfocadas hacia dónde quiero ir. Cuando diseñamos política pública, decimos, bueno, los objetivos que establezcamos en el programa o en la política me deben llevar al estado deseado. Entonces, bueno, ahí es donde entra la perspectiva. La perspectiva me permite ver cuál es ese estado deseado. Si yo no soy capaz de entender cuál es ese estado deseado, pues entonces, ¿hacia dónde voy a construir las estrategias? ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Hacia dónde voy a ir? Entonces, por eso es importante, vuelvo a repetir, cambiar el enfoque y pensar el diseño de la política pública sobre una base de los resultados o de los elementos que me dé
todo lo que es la aplicación del proceso prospectivo. Y aquí, retomando este modelito que Miklos y Tello realizan, en donde plantea cuáles son las 3 etapas del proceso prospectivo de conocer, diseñar y construir en comparación con lo que es la política pública, pues en ese proceso de conocer, pues es, como les decía hace un rato, vamos a identificar las necesidades o los intereses de la población, pero ya no desde un cierto grupo de autoridades que no tienen como que una idea muy clara o una película muy clara de lo que es el verdadero problema que está viviendo la población, sino que los mismos actores o los mismos expertos se involucren para poder identificar esas necesidades o esos intereses y que ellos mismos identifiquen hacia dónde quieren ir y ellos mismos planteen cuáles son o construyan en conjunto cuáles son esas alternativas de futuro. Una vez que ya las tengamos en mente, bueno, ahora sí ya podemos diseñar la política pública y posteriormente construir las estrategias o los objetivos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, es ahí en donde decimos, la prospectiva puede convertirse en una herramienta que le puede generar a la política pública el insumo necesario para un mejor diseño y una mejor elaboración de política pública. También, ¿por qué? Pues porque este es un proceso sistemático y participativo, en el que, como les comentaba hace un rato, no únicamente trabajan el grupo de planeación. Generalmente los programas los organiza el área de planeación de la Secretaría X de la Administración Pública. Aquí se trata de involucrar a la comunidad, involucra a los expertos en el tema. Mucho se habla es más, desde el sistema, al menos aquí en México, desde el Sistema Nacional de Planeación Democrática, nos habla de que debe de existir la participación ciudadana en el diseño de la política pública. Pero la realidad de las cosas es que en prospectiva no hay una participación simulada. En prospectiva involucras directamente a los expertos para, a partir de todo un proceso de reflexión, poder identificar el problema, poder identificar cuáles son las causas de ese problema, qué lo está causando, cuáles son los efectos que nos está causando, y luego cómo lo podemos resolver. Entonces, todo eso es de una manera sistemática y participativa. Entonces, eso nos permite tener una visión más completa o una película más completa de la situación. Y entonces eso de alguna forma nos permite de generar estrategias más asertivas para atender el problema. Y eso, lógicamente, en la medida que nosotros generemos estrategias más asertivas, pues bueno, entonces eso me va a permitir a mí incidir realmente en el problema que queremos atender y ahora sí encaminarnos hacia lo que queremos realmente lograr, hacia ese estado deseado que queremos lograr. Entonces, esa es como que la lógica de cómo puedo usar la prospectiva en lo que viene siendo el sector público, específicamente en lo que es el diseño de programas o políticas públicas. Pero pues bueno, platicado en la teoría, pues se escucha muy fácil. La realidad de las cosas es que es un gran reto. Es un gran reto el que poco a poco vayamos como que haciendo más conciencia, tratando de hacerle ver a la administración pública o a los tomadores de decisiones que a partir de los insumos o de los resultados de un proceso prospectivo, de la aplicación de todo un proceso prospectivo en una temática específica, pues va a tener elementos o mayores elementos que le permitan sustentar sus políticas. Y esto, lógicamente, le va a permitir implementar acciones más de mediano y largo plazo y ya no acciones inmediatas,
que al último, como les decía hace un rato, pues sí, direccionas toda la estructura administrativa hacia eso, X cantidad de recursos, pero pues nunca ves que se muevan los indicadores, o sea, al contrario, si vemos los indicadores, pues están en todo el país, están al contrario. En lugar de ir mejorando, van empeorando, y más ahorita en esta época de pandemia, pues estamos todavía, el panorama es muchísimo menos favorecido. Entonces, como les decía hace un rato, sí es todo un reto poder insertar la perspectiva en lo que es la administración pública, pero bueno, algo que nosotros desde el Colegio de Tamaulipas, cuando decidimos meternos a investigar uno de los grandes temas que se le está dando prioridad en el Estado, que es el embarazo adolescente, y que nos decidimos a abordar esta temática y hacer una investigación pero desde lo que es el enfoque prospectivo o con lo que es la metodología prospectiva. Aquí tuvimos que pues hacer uso de una de las cosas que yo escuchaba en la mañana que decía uno de los ponentes, no recuerdo quién fue, pero decía, una de las cosas que tenemos los prospectivistas es que tenemos que ser muy creativos. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos que explotar si queremos poco a poco como que irnos insertando dentro del sector público para ir posicionando la prospectiva como una herramienta que le sirva para la toma de decisiones. Y pues bueno, fue hasta cierto punto parte de lo que tratamos de hacer. De entrada, empezamos a explorar y analizar un tanto sobre esta problemática del embarazo adolescente en México y en Tamaulipas. Y resulta que como es un tema de los prioritarios de atención, desde el 2015 en el país se estableció la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, la ENAPEA. Y resulta que la ENAPEA no precisamente en todo su documento no es que diga que tiene un enfoque prospectivo, pero sí le ponen una meta al 2030. Mejor dicho, ponen dos metas al 2030. Estas metas que ellos plantean al 2030, una es reducir al 50% el embarazo en las niñas de 15 a 19 años, y en las adolescentes de 15 a 19 años, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años. Entonces, ya desde el momento en que ellos plantean una estrategia 2030, es cuando nosotros como investigadores dijimos, ok, creemos que por aquí va el asunto y vamos a ponernos creativos y vamos a tratar de abordar o hacer una investigación en el tema de embarazo adolescente, tomando que ellos desde la estrategia nacional ponen una meta a 2030, entonces ya como que le están poniendo una visión de futuro. Entonces, lo segundo que hicimos después de que indagamos todo esto, hicimos todo un análisis, nos acercamos con lo que es el sistema DIF Tamaulipas, que en el estado, el sistema DIF Tamaulipas es el que para el 2018, que fue cuando nosotros tuvimos el acercamiento con ellos, llevaba la coordinación de lo que es el GPA, el Grupo Estatal de Prevención del Embarazo Adolescente. Y entonces nos pusimos a platicar con ellos y les expusimos nuestro interés en investigar sobre el tema de embarazo adolescente. Lógicamente, a veces las instituciones son pues, un tanto celosas de su información. Entonces, para poder tener acceso a la información, pues es que tienes que tener como que ese acercamiento con ellos y buscar ese ganar. En esas entrevistas o en esos primeros acercamientos que tuvimos con ellos, nos damos cuenta de que la estrategia
y la estrategia implicaba que, aunque se estableció desde nivel nacional, cada estado tenía que establecer su propio grupo estatal que bajara la estrategia a cada estado. En Tamaulipas, el GPA se estableció en diciembre de 2016, pero solamente estaba establecido, aún no empezaban a arrancar con la implementación de la estrategia en el estado. Y la gran interrogante del grupo era, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos para implementar la estrategia en el estado? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque tenían que hacer actividades que fueran encaminadas al logro de esa meta al 2030. Aquí es importante resaltar que cuando se constituye este grupo, se constituye con 12 instituciones de la administración estatal. Y imagínense, 12 instituciones y las 12 aplican o llevan o implementan, mejor dicho, acciones de prevención del embarazo adolescente. Generalmente todas las acciones eran como que dar pláticas de prevención. Hacia eso iba. Pero resulta que el GPA tenía que entregar a nivel nacional un diagnóstico que ellos ya llevaban avanzado, pero con la característica que les comentaba hace un rato, con la característica de que únicamente estaba sustentado en las estadísticas que genera la Secretaría de Salud, que es quien tiene la estadística muy actualizada de lo que es el tema. Pero lógicamente eso no era suficiente, únicamente tenían datos, no tenían más información que a ellos les permitiera decidir o encontrar el rumbo hacia dónde implementar las estrategias. Y además de este diagnóstico, les pedían un plan de trabajo, pero les pedían un plan de trabajo a largo plazo. Un plan de trabajo que estuviera desde 2018 hasta 2030, ¿qué vas a hacer para encaminar las estrategias? Entonces, es ahí donde les decimos, ok, ustedes necesitan saber o contestar eso de qué tengo que hacer para implementar la estrategia en el Estado que me ayude a llevar o encaminarme al logro del objetivo que tiene la estrategia al 2030, pues entonces vamos a hacer una investigación con o bajo una metodología de enfoque prospectivo. Y es así que les hacemos todo un planteamiento de lo que es el proyecto. A grandes rasgos, con este diagramita, son las diferentes herramientas que nosotros utilizamos para poder desarrollar este proyecto. Y aquí cabe resaltar algo importante, que creemos, o mejor dicho, estamos convencidos que lo que a nosotros nos permitió que estos grupos, sobre todo principalmente DIF, Secretaría de Salud, y que ellos fueron los que a nosotros nos insertaron en el GPA. De hecho, a partir de este proyecto, el Colegio de Tamaulipas se convirtió en una parte dentro del GPA, o sea, ya tenemos una parte dentro del GPA. Nos hizo ahora sí que ganar un espacio como academia dentro de lo que es pues un grupo dedicado a lo que es la aplicación de un programa en el Estado. En este proyecto que nosotros les propusimos, les hicimos ver que a partir de aplicar la metodología prospectiva, iban ellos a poder conocer cuál era realmente la problemática y poder diseñar cuáles eran los posibles futuros, ¿sí? Los posibles futuros de esa problemática, y luego, en todo un ejercicio de reflexión, que ellos vieran cuál era el futuro en el que ellos querían estar, y luego que ya
estaban como que muy, muy convencidos de dónde es donde ellos querían estar. Les digo yo, es como un viaje en el tiempo, porque es como que del, del presente te vas al pasado para entender cómo está la problemática, y luego te vas al futuro para ver a dónde quieres estar, y luego te regresas al presente y dices, ok, ya vi toda la película. Entonces, ahora sí, ya sé en dónde quiero estar en el 2030. ¿Qué tengo que hacer para llegar al 2030? Entonces ya tienes como que una visión muy clara de dónde quieres estar. Y ya con esa visión tan clara, es más fácil que tú puedas establecer tus objetivos, que puedas establecer tus estrategias. Esto nos permitió tener, pues ahora sí que un plan de trabajo para GPA, independientemente de que nos permitió hacerles el diagnóstico que ellos querían, un diagnóstico que se construyó no solamente con las estadísticas, sino un diagnóstico que se construyó con información que obtuvimos de expertos en el tema, pero también con información que obtuvimos directamente de los adolescentes. Entonces, esto nos permitió tener como que una visión más amplia y un panorama más amplio de la problemática, una mejor identificación de la situación que se está viviendo. Y a partir de los expertos, pues también, o sea, fue como que una complementariedad entre expertos, entre actores, entonces, y las estadísticas, entonces permitió construirles ese conocer, y les pudimos dar su documento de diagnóstico, y también de ahí salió un documento que le denominamos ejes de acción, y en ese ya se estableció un plan estratégico, pero ya a partir de todo un ejercicio prospectivo. Este documento nos llevó a determinar 3 ejes estratégicos para trabajar, que era el de intersectorialidad, participación social y desarrollo adolescente. Eso también, todo ese ejercicio sí nos llevó alrededor como de unos 8 meses. ¿Por qué? Porque les estoy hablando de que fue realizar diferentes mesas de trabajo, pero una de las cosas que creo yo que nos facilitó el desarrollo de este trabajo es que la institución iba a tener algo, y nosotros como investigadores también íbamos a tener algo. Nosotros íbamos a cumplir ahora sí que con nuestra función de hacer investigación, y ellos como resultado de esa investigación pues iban a tener un producto que ellos necesitaban. Entonces, si nosotros ahora sí que como investigadores estamos para hacer esos análisis, y ellos necesitan ese tipo de análisis, pues bueno, vamos a complementarnos para poder desarrollar los proyectos. Esta foto que les muestro aquí, pues es cuando hicimos la presentación ante los secretarios de la administración estatal para poder desarrollar el proyecto. Esta es una mínima muestra de las mesas de trabajo. Tuvimos con expertos, tuvimos una semana intensa de mesas de trabajo, en las que cuando hay un interés mutuo, se da muy fácil la realización del trabajo. Aquí hay un poco más de fotografías de lo que son las diferentes mesas de trabajo que estuvimos desarrollando. Y pues bueno, aquí están los productos que pudimos obtener. Estos el de fase 1 y fase 2, pues son los documentos que ellos entregaron a lo que es el nivel nacional de cómo en Tamaulipas se iba a implementar la estrategia. Y entonces ahí tenemos como que ahora sí que una evidencia del cómo la prospectiva sí nos sirve para poder aplicarlo para una toma de decisiones en lo que es el sector público. ¿Por qué? Porque el GPA en Tamaulipas está trabajando a partir
de los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción diseñadas a partir de lo que es un estudio prospectivo. Pero bueno, este es un primer acercamiento. Ahorita estamos en proceso con nuestros tesistas, de que esa es una de las tareas a la que nos hemos dado en el colegio, de que nuestros tesistas trabajen temas de problemáticas muy pertinentes del Estado y que las trabajen directamente con lo que son las instituciones. ¿Para qué? Porque a partir de este ejercicio nos damos cuenta que primero, sí funciona. Segundo, pues hay que ser creativos para hacerles ver que si trabajamos en conjunto, pues yo te doy la información que tú necesitas y tú me dejas a mí desarrollar mi proyecto. Pero pues bueno, el reto aún sigue. Como les decía, esto es una muy pequeña muestra de lo que, del cómo podemos aplicar la prospectiva en el sector público. Y pues para cerrar, me encontré esta pues lámina en un documento que hizo el doctor Carlos Campos de la Universidad de Quintana Roo, que por lo que puedo ver, es una pinta en una barda, que dice: si no podemos hacer nada para cambiar el pasado, hagamos algo en el presente para mejorar el futuro. Yo no sé si los que escribieron eso sabían de prospectiva, pero pues creo que es eso, ¿no? La realidad de las cosas es que no podemos hacer absolutamente ya nada para cambiar el pasado, pero sí podemos, a partir de un ejercicio prospectivo, visualizar esas posibles alternativas de futuro y en el presente hacer algo para construir el futuro que deseamos. Ya lo dijo Miklos, el futuro es diseñable y es construible. Entonces, creo que es el momento, sobre todo en esta época de tanta incertidumbre, que nos pongamos a hacer algo para construir el futuro que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctora Verónica. Quisiera saber si tiene alguna pregunta las personas de la audiencia para la doctora Verónica. Sí, sí, mira, aquí tenemos una pregunta de Manuel Cortés. Buenas tardes. Entonces, según entiendo, la nueva concepción de la planificación estratégica debe llevar primero el proceso prospectivo. Eso está muy bien, de eso se habla. Pero ¿cómo hacer para que las instituciones lo adopten? Para que no sea algo de lo que solo se hable, sino sea algo que forme parte de la cultura institucional. Porque hoy en Costa Rica eso no se está entendiendo así. Va a llevar un proceso largo para modificar la forma en que se planifica un nuevo enfoque. Adelante, doctora. Definitivamente, es, estoy de acuerdo contigo. La realidad de las cosas, no nada más en Costa Rica, yo creo que en todas partes estamos con esa misma forma de trabajar. Incluso yo recuerdo que en alguna ocasión yo les decía: es que hemos prostituido la palabra prospectiva. Muchos, al menos algunos planes de desarrollo que yo he revisado aquí en el país, dicen que son el resultado de una planeación estratégica y prospectiva, cuando la realidad de las cosas es que no es así. O sea, solamente le pegamos, yo creo que el tema, la palabrita prospectiva, porque creo que se escucha bastante bonita o bastante interesante, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que no se hace como tal. Y tienes mucha razón, o sea, sí es difícil que nosotros o que las instituciones adopten esta parte de la prospectiva. En el diseño de política pública, por el ejercicio que nosotros hicimos con el GPA y con el DIF Tamaulipas, definitivamente sí estamos convencidos que para diseñar políticas sí sería interesante que antes de hacer la planeación
estratégica o que la planeación estratégica nazca de ese proceso prospectivo. ¿Por qué? Porque me va a dar los elementos a partir de los cuales yo puedo diseñar estrategias como que más puntuales. ¿Por qué? Porque ya voy a saber hacia dónde voy. Ahorita, si ustedes se dan cuenta, creo que muchas de las acciones parecerían que no tienen rumbo. Hace unos días yo veía una ponencia que daba una amiga investigadora, experta en prospectiva que está en Perú, y ella sacaba información de algunos laboratorios de prospectiva y planteaba algunas situaciones. Por ejemplo, hay un libro que habla de los futuros de la salud al 2050, que se hizo por allá de 2010, algo así es el libro, creo, y dice que por el 2020 va a llegar una pandemia a nivel mundial que va a generar lo que estamos viendo. Y no nada más lo escribieron aquí en México, hay varios laboratorios de prospectiva que hablan y que ya habían estudiado, o sea, que ya se habían dado cuenta a partir de hacer análisis prospectivo, ya se habían dado cuenta de que iba a pasar una situación como la pandemia que estamos viviendo. Entonces, sí, vuelvo a repetir, si tomáramos en cuenta esos resultados, si nuestra planeación la hiciéramos o nuestros programas los hiciéramos considerando resultados que se desarrollan de estudios más profundos como los que hacen y participativos que se hacen en prospectiva, pues creo que pudiésemos diseñar políticas más asertivas que nos permitieran incidir en la problemática. ¿Cómo le hacemos para que lo entiendan? Ese es el reto. Ese es el reto. Creo que tenemos que ir abonando todos poco a poco. Gracias, doctora. Sí, no es nada sencillo, nada sencillo, pero yo creo que estamos trabajando todos, cada quien en su área para tratar de lograr justamente eso, como tú lo comentas. ¿Alguien más quisiera preguntarle algo a la doctora? ¿Algún comentario? Pues por lo pronto parece que ya no, Verónica. Eh, bueno, entonces no sé si para cerrar quisieras decir algo. Mira, por aquí tenemos un nuevo mensaje, nada más de Alma Campos. Muchas gracias, felicidades, saludos, Alma. Leopoldo también, bueno, gracias, Leopoldo, que has estado aquí también, como muchos de ustedes, todo el día. Excelente presentación de la doctora Moreno. Andrés Medrano, excelente participación, doctora Verónica. Considero que debe adoptarse urgentemente la prospectiva en el diseño de políticas públicas y complementarse con la planeación estratégica. Lo anterior hace necesario reformarse el marco jurídico institucional para que se lleve a cabo. Así es. Correcto. Y bueno, aquí nos preguntan si puedes compartir el estudio, doctora. Claro que sí, claro que sí. De acuerdo, sí, aquí mismo lo acaba de aparecer la pregunta en el chat. Y bueno, sí, igualmente los documentos que nos hagan llegar los ponentes los pondremos a disposición de ustedes para que puedan tenerlos. Igualmente, si ustedes desean ponerse en contacto directamente con la doctora, adelante, también lo pueden hacer. ¿En dónde te localizan, doctora? Ok, les pongo aquí mi correo, es verónica.morenor@tam.gov.mx. Verónica sin acento, que aquí se puso con acento. verónica.morenor@tam.gov.mx. Ese es mi correo electrónico, ahí está a la orden. De acuerdo. Y claro que sí, Mauricio, te hago llegar la presentación para que tú la subas en la página y esté disponible. De acuerdo, sí. Muchas gracias. Pues, Verónica, muchísimas gracias por tu presentación y pues gracias a todas ustedes, a todos ustedes que estuvieron con nosotros buena parte del día. Se los agradecemos mucho. Ha sido una jornada bien productiva, bien interesante. El día de mañana es una jornada que empieza más temprano que el día de hoy.
Empieza a las 8 de la mañana, hora de México, 10 de la mañana, hora Buenos Aires. Empezamos con, en el bloque de conferencias, empezamos con la que va a dictar Sandra Martínez de Smart Connections de España. Es una conferencia workshop que se llama Strategic Foresight, Inteligencia Artificial y Data Science, la simbiosis perfecta. Esa conferencia es a las 8, hora México, 10, hora Buenos Aires, y de ahí pues continuamos todo el día. De hecho, les quiero comentar que bueno, es un día intenso también, además de las conferencias como las que tuvimos a lo largo de este día, la feria virtual también que tuvimos donde las universidades, organizaciones y quienes organizan este evento junto con la Asociación de Futuristas Profesionales, pues exponen sus diversos programas y sus las diversas formas en las que llevan a cabo esta profesión. Además, tendremos mañana 2 mesas de discusión estudiantiles con estudiantes de pregrado, licenciatura y posgrado de varios países. Son 2 mesas que tendremos, la primera de ellas a las 10 de la mañana México, 12 Buenos Aires, la segunda a las 13:30 horas México, 15:30 horas Buenos Aires. Va a ser un día bastante lleno de actividades. Igual yo les pediré que nuevamente nos acompañen. Créanme que les va a gustar. Tenemos conferencias incluso, bueno, ya hasta muy avanzado el viernes, incluso con nuestros amigos de Filipinas, con nuestros amigos del Global Foresight, directamente desde la UNESCO de Riel Miller. Entonces, bueno, va a ser un día lleno de actividades. Yo les recomiendo que nos sigan a través de Zoom, todavía lo pueden hacer, o bien a través de Facebook, donde estaremos transmitiendo las conferencias. En Twitch estaremos transmitiendo las mesas de discusión estudiantiles, y espero que ya mañana esté habilitado YouTube para que podamos a través de YouTube transmitir la feria virtual. Entonces, pues actividades hay muchas para que ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias por haber estado con nosotros el primer día. Gracias, hasta luego. Gracias.